Bien, ya, vamos a empezar a grabar al tiro. Voy a cerrar, parar un poquito el video. Si se desconecta, vamos a ver qué hacemos. Bien, este es un PPT que es de patología, es de patología de tórax. Bueno, hemos visto, ¿no es cierto?, con respecto a que especialmente en el TAC de tórax y en cualquier escáner que ustedes realicen, tanto abdomen, pelvis y TAC de tórax, lo importante es tener en cuenta, voy a dejar de compartir un poquito, ya, tener en cuenta con respecto a, quiero ver el chat acá, bien, tener en cuenta con respecto se me abrió la pantalla completa, ya, no importa. Bien, quiero abrir el chat al otro lado y ya. Em, lo importante lo que le estaba diciendo con respecto al TC de tórax, no es conocer las patologías propiamente tal, sino conocer la anatomía normal, que es lo que vimos hace una semana atrás, o 2 semanas atrás. Ya es conocer la patología, la anatomía normal del tórax. ¿Ya? Eso es importante. Este PPT con respecto a lo que es patología de tórax, yo se lo voy a ir explicando rápidamente, pero es con respecto a la imagen que presenta el tórax, con respecto a ciertas patologías. Y la patología en tórax es bastante complicada por el hecho de que tenemos aire, ¿no es cierto? Tenemos vasos, tenemos intersticio, tenemos parénquima pulmonar. Entonces, que este PPT es bastante complicado, pero va a la forma en que se presenta el parénquima pulmonar con respecto a ciertas patologías. ¿Ya? Bien, voy a pasar rápidamente, me interesa ver algunos casos. Bien, bueno, en el intercambio gaseoso, ¿no es cierto?, entre el oxígeno y el CO2, ¿no es cierto?, está a nivel de los alveolos, ¿ya? Y ahí están los alveolos, los acinos, los bronquiolos, todo el cambio. Y en ese cambio, ¿no es cierto?, está el intersticio, ¿ya? El intersticio pulmonar, el cambio entre los alveolos y los vasos sanguíneos. Pero cuando el intersticio está con cicatrices, el cambio de oxígeno a dióxido de carbono se entorpece un poco, ¿ya? Y ahí empieza a producir cierto daño, ¿no es cierto?, en cuanto al parénquima pulmonar, ¿ya? Bien, es una forma resumida. Bueno, hay un patrón que se llama patrón intersticial, que está propiamente tal en intersticio, ¿no es cierto? Y casi está todo escrito. Esto lo voy mostrando rápidamente, ¿no es cierto? Y ese patrón intersticial o engrosamiento del intersticio, por el daño que hay en el intersticio, ¿no es cierto? Pues tiene un patrón, algunas veces que es reticular, ¿no es cierto? Otras veces irregular. Hay un patrón que es de tipo nódulo, ¿no es cierto?, especialmente el parénquima, y otro que es nodular, pero es centrolobiliar, ¿ya? Más o menos eso con respecto. Y acá tenemos un patrón más o menos que se ven los septos interlobulares, ¿no es cierto? Y debido al engrosamiento del parénquima. ¿Se fijan? Debido al engrosamiento del parénquima. Puede ser uniforme o bastante irregular, ¿ya? O como en panal así uniforme como en panal de telaraña, ¿se fijan? Un panal, usa una telaraña ahí. Y generalmente este patrón reticular se da en ciertas patologías como edema pulmonar, ¿no es cierto?, alguna hemorragia pulmonar, linfangitis carcinomatosa, linfoma, leucemia, amiloidosis o neumonía. Ya este tipo de patrón. Vamos a seguir rápidamente. Y hay un patrón irregular como este que está acá, ¿no es cierto?, que generalmente siempre que se va afectado el intersticio acá pulmonar, intercambio gaseoso, ¿no es cierto?, a nivel de los alveolos ahí, que está con la fibrosis pulmonar intersticial, ¿ya?
de engrosamiento ahí, una vez hay pérdida del volumen, y no se ven los vasos normales, ¿no es cierto? Que se ve generalmente la característica que va el vaso, va el bronquiolo, eh, junto, se ve bastante fibrótico, ¿se fijan? Entonces, al tener una fibrosis pulmonar, el intercambio gaseoso que hay acá, porque el intersticio está dañado, no es bueno, ¿ya? Bueno, acá hay algunas imágenes que muestran el patrón intersticial, especialmente hacia la periferia, ¿se fijan? Hacia la periferia, el escáner es bastante, cuesta encontrar algún escáner realmente sacado del libro. Se fijan por acá, el dibujo muestra el intersticio. Hay otro patrón que es el nodular y al azar, ¿ya? Son como nódulos, ¿se fijan? Verdaderos nódulos. Realmente yo les he explicado que el engrosamiento, ¿me escuchan? No sé si se desconectó esta cosa. Niñas, aló, Sí, profe, sí se escucha. ¿Qué, profe? ya. Por último, por el WhatsApp, puede ser por el chat, me avisan si no están escuchando nada, porque tengo miedo que se desconecte, pero ojalá que no se desconecte. Después lo voy a revisar el fin de semana que pasa este computador. Bien, hay un patrón nodular al azar. Generalmente un patrón, ¿no es cierto? Son imágenes redondeadas, bien definidas, como están ahí, se fijan, y que se destruyen en el parénquima. Generalmente, no sé si yo le había dicho que del ilio hacia la periferia, el engrosamiento va disminuyendo de los vasos y de los bronquios y los bronquiolos, o los bronquiolitos, hacia la periferia, va disminuyendo. Entonces, acá si se fijan en la periferia hay bastantes opacidades, ¿no es cierto? Múltiples, se fijan, bastante redondeadas y bastante uniformes y bien definidas. Y realmente este patrón de tipo anular al azar se da, se fijan ahí, se da en la silicosis, en la tuberculosis, en la micosis, en las metástasis, ¿no es cierto? Uno no puede, hay que diferenciar acá, hacer una diferencia si es una metástasis pulmonar y hay que tener un antecedente del paciente. Pero todo este patrón nodular lo puede dar todas esas patologías que están ahí, ¿ya? Bien, el otro es el centro lubilar. ¿Se fijan? Generalmente se fijan que son múltiples opacidades pequeñas ahí, no muy bien definidas, se fijan, y generalmente se puede dar la neumonitis o la bronquiolitis, o bronquiolitis, ¿ya? El patrón. Con respecto al patrón alveolar, ya, generalmente el patrón alveolar que está de moda, ¿no es cierto? Este patrón de tipo alveolar de vidrio esmerilado, eh, la opacidad el otro afecta más que nada al intersticio, que afecta lo que es el parénquima pulmonar propiamente tal, ¿ya? Se fijan como vidrio esmerilado, porque uno ve, ¿no es cierto? ¿Por qué vidrio esmerilado? Porque uno ve a través, ¿no es cierto?, de los bronquios, se fijan, y algunos vasos, ¿ya? Generalmente las patologías que pueden dar este patrón alveolar es de la neumonía, los edemas pulmonares, la hemorragia pulmonar, la neumonitis, la neumonía intersticial descamativa o la proteinosis alveolar. Son varios diagnósticos, se fijan eso, por eso les decía yo que cuesta realmente buscar la forma que se comporta el pulmón cuando se daña, pero este es bastante característico con respecto a la neumonía, ¿ya? Y bastante de moda porque el famoso bichito inventado por estos chinos eh, presenta este patrón. Ya, y actualmente todas las neumonias que se están produciendo a nivel pulmonar eh, no las tratan con neumonía, actualmente las están tratando como COVID, todas, todas. Entonces, cualquier alteración del pulmón, todas son COVID, actualmente. Y presenta este patrón. Bastante agresivo el bichito este, una caga, disculpe la expresión, es un bicho tan miserable que produce bastante daño. Ya, y hay pacientes que han estado 15, 20 días con el COVID, ¿no es cierto? Se han contagiado y después presentan problemas de respiratorio. Y uno le toma la refiere de tórax, se ve la imagen, ¿no es cierto? Que un poco el parénquima un poco alterado, especialmente el de los alvéolos, hacia la periferia del pulmón, y cuando uno realiza el TAC, el daño que produce este bichito, el COVID-19, bastante.
bastante daño. Entonces, el paciente ya está fuera de la cuarentena, ya pasó la enfermedad, pero queda el daño pulmonar en algunos pacientes. Y eso depende de las defensas más que nada. Realmente es un bicho que normalmente no se ha podido dominar en este sentido. Especialmente ataca el tórax terriblemente. Bien, el otro patrón es de consolidación de tipo agudo. ¿Sí? Ahí aumentaba, bueno, ahí está descrito, ¿no es cierto? El parénquima es bastante aumentado la opacidad, ¿no es cierto? Y se visualizan los broncogramas aéreos. Se visualizan muchos broncogramas aéreos. Y estas son las patologías que pueden dar esa forma de este patrón, de tipo alveolar. Bueno, dentro de la enfermedad pulmonar difusa, ¿no es cierto?, también se ve un patrón de tipo alveolar. Están bastante broncogramas aéreos, ¿se fijan? Esa es la característica de este patrón. Vamos a mirar rápidamente. ¿Se fijan? Broncograma aéreo. Un TAC medio antiguo la imagen. El otro es de consolidación, se llama patrón de consolidación crónico. Generalmente los carcinomas broncoalveolar, o los linfomas, o la neumonía, o la bronquiolitis bulidante, o neumonía eosinofílica crónica, o sea que todos esos diagnósticos, realmente, pero esto simplemente lo tiene que dar el laboratorio o la punción que haga para realmente determinar qué tipo es y el antecedente del paciente. ¿Se fijan? Esto ya ha pasado, ¿no es cierto?, el tiempo y se produce esta imagen ahí de consolidación a nivel de los septos. ¿Se fijan? La forma que tiene, que ya es crónico ya. El otro patrón es el quístico al azar. Se visualizan bastantes bulas ahí, ¿no es cierto?, lesiones de tipo cavitarias, redondeadas, bien definidas, ¿no es cierto?, y en el cual el intersticio y el parénquima pulmonar se ven algunos vasos, se fijan, algunos bronquios ahí, y se da en este tipo de patología. ¿Ya? Histocitosis, linfomiomatosis, sarcoidosis, neumonía intersticial linfocítica, neumonía por Carinini, panal y enfisema centrolobular. Por eso le decía que es bastante complicado, o sea, este PPT es bastante complicado porque hay que determinar el patrón, pero más o menos este patrón característico para este tipo de lesiones, de tipo cavitaria. Este es en tipo empanal, ¿no es cierto? Generalmente son paredes mucho más delgadas y algunas pueden ser gruesas, bastante bien definidas, se fijan, pero se da en estas patologías, en la asbestosis especialmente, ¿ya? Tipo empanal, ¿se fijan? Como empanal de abeja. Vamos a seguir. La otra enfermedad es la de bula o bulosa. Una gran bula, ¿se fijan? Ahí, ahí, esta es grandota. En la cual el parénquima, ¿no es cierto?, no, está aireado ahí, ¿se fijan? Y son bulas, enfermedad bulosa. Las otras son las cavitaciones, que pueden ser cavitaciones de tipo neumónica o cavitaciones de tipo de alguna TBC, ¿ya? Que esta es la imagen característica de una cavidad en la cual ha sido dañada por una neumonía y o alguna cavitación producida por una TBC. El TBC, ¿no es cierto?, destruye el parénquima y la neumonía también, ya cuando es maltratada. Bueno, lo otro es con respecto al mediastino, que son las masas y nodos de los pulmones, ¿ya? Bueno, ahí está la descripción, ¿no es cierto?, de la etiología de las masas, que frecuentemente, generalmente son malignas, que pueden alterar el mediastino, ¿no es cierto? Generalmente tenemos dividir, ¿no es cierto?, el mediastino, especialmente el mediastino anterior, o el mediastino medio, mejor dicho, ya, en la cual la gran cantidad de ganglios y de vasos está a nivel del que es un mediastino infraaórtico o subaórtico, es que está debajo del callado aórtico, ahí lo vamos viendo en imágenes, que está debajo del callado aórtico y sobre la pared superior del corazón, todo eso es el mediastino subaórtico, entonces hay gran cantidad de ganglios y están casi la mayoría de los vasos, está la arteria pulmonar, está la vena pulmonar, ¿no es cierto? Y la gran cantidad de ganglios en esa zona, ¿ya?
Bueno, acá se denomina un nódulo cuando la condensación es de tamaño menor a 3 centímetros, pero realmente el nódulo se consideran metástasis o granuloma. Pero generalmente en el tórax el nódulo no debe medir más de 10 milímetros o 15 milímetros, pero en su diámetro, no en su diámetro transverso, ¿ya? No en el diámetro a lo largo, sino en el diámetro transverso. Bien, y en cuanto a los nódulos pulmonares, menor a 3 centímetros se consideran como condensación inespecífica, pero cuando ya sobrepasa los 3 centímetros, ya hay que ir pensando en hacer un diagnóstico diferencial si es metástasis o algún tipo de granuloma. Bien, acá se fijan imágenes características de nódulos pulmonares en la periferia, ese es inespecífico, está solitario, se fija. Si uno lo mide en su diámetro, el diámetro más corto, ¿no es cierto?, transverso, eh, no tengo la regla acá, pero debe medir como unos 3 centímetros, 4 centímetros más o menos. ¿Se fijan? Pero hay otros nódulos que son, se llena el pulmón, ¿se fijan? Entonces acá ya hay que ir pensando imagen de edipo algodonosa, ¿se fijan? Ya en una metástasis pulmonar, porque hay bastantes nódulos, especialmente hacia la periferia, ¿se fijan? Bastantes nódulos ahí. ¿Me escuchan y ven el mouse que estoy moviendo? Sí lo ven. Voy a bajar un poquito este. ¿Se fijan? Nódulos, de ahí, bastantes nódulos en el parénquima pulmonar. Y esto es una metástasis pulmonar. Un BRT que está bastante bonito. Un nódulo pulmonar solitario, ¿se fija? En parénquima acá. El lóbulo medio del lado, el lóbulo medio, el lóbulo superior, y este el inferior. Entonces acá está en el lóbulo superior derecho, ¿se fijan? Un nódulo bastante definido, ¿se fijan? Bueno, un poquito irregular en las paredes, pero es bastante grande, entonces ya mide más de 3 centímetros, más de 4 centímetros, entonces hay que pensar que tiene que ser un nódulo, ¿no es cierto?, de tipo metastásico, en el parénquima. En el lóbulo superior derecho este es el lóbulo medio, ¿no es cierto?, y este es el lóbulo inferior, derecho, lóbulo superior derecho. Y hay otro tipo de nódulos, o como masas, ¿se fijan?, que no tienen forma de nódulo, sino son bastante deformadas, y hay que pensar que hay una imagen que ya es de tipo algún tumor, especialmente en el parénquima. El otro es el carcinoma broncogénico, que generalmente se visualiza, ¿no es cierto?, a nivel del ilio, ¿ya? Y que ocupa un gran territorio del parénquima pulmonar, se fijan, bastante deformada, no es de paredes lisas, sino es bastante, entonces uno ya piensa que esta imagen no es benigna, sino es maligna ya, por el comportamiento que tiene, que abarca todo y el lóbulo tanto de superior inferior derecho. ¿Se fijan? O sea, inferior izquierdo. Acá hay una gran masa, ¿se fijan? Una gran masa que abarca casi todo el tórax, inclusive está dañando ahí la parte costal, con destrucción, un carcinoma ya bastante avanzado. Entonces cambia la estructura del parénquima pulmonar, ¿se fijan? Entonces esto no es normal, pues, entonces ya que no es normal y uno visualiza, ¿no es cierto?, que ya acá el paciente, la expectativa de vida son bastante menos. Los mesoteliomas, ¿se fijan? Que está en la pared ahí del tórax, ocupando un espacio. Los sarcomas de la pared torácica, que tiene forma, ¿se fijan? La forma que tiene. Y la otra enfermedad pulmonar es la obstructiva o EPOC, ¿ya? Enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Actualmente todas las
trastorno de ventilación que pueda tener el paciente se llama EPOC, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, ¿ya? Generalmente comprende lo que es la bronquitis crónica, el enfisema, la bronquiectasia o asma bronquial. Se consideran dentro de este tipo de enfermedades. Y la característica del parénquima pulmonar es un parénquima así, ¿ya? De esfuerzo, en la cual la trama vascular se ve como forzada, ¿se fijan? Y hacia la periferia se pierde un poquito de, especialmente si se fijan, forma una forma como enfisema pulmonar en la cual ahí no veo vasos en la periferia. La otra enfermedad pulmonar intersticial o difusa, la EPI. Ya esta es una enfermedad inflamatoria que afecta especialmente el intersticial parénquima pulmonar. ¿Ya? Y da lugar al intercambio de oxígeno y CO2. Bueno, ahí está la característica en la que se produce una hipoxemia. ¿Ya? Ahí. Este es el tórax que se ve a la periferia, siempre afectando hacia la periferia, ¿se fijan? Bueno, acá está afectando todo lo que es, todo, casi toda la mayoría de los lóbulos. El lóbulo inferior acá y este es el lóbulo superior. O sea, el lóbulo medio, el lóbulo inferior acá, el lóbulo medio y, o sea, el lóbulo superior afectado, se fijan, del lado derecho. La imagen. Por eso le dice que bastante, este PPT es bastante complicado en cuanto a la forma de cómo se presenta el parénquima. La neumonía característica, generalmente el parénquima se ve afectado completo, ¿ya? Y lo que llama la atención que algunas veces muestra algún broncograma aéreo, pero no veo nada de intersticio o parénquima pulmonar, desaparece todo, solamente se ve el broncograma aéreo, inclusive desaparecen hasta los vasos. ¿Se fija? Este sector está en una neumonía del lóbulo, ¿se fija? Del lóbulo inferior, derecho, y acá se fijan ya el parénquima está cambiando, ¿se fijan? Y bastante estresado lo que es, yo digo estresado porque los vasos están bastante dilatados, en la cual hay un proceso neumónico que está empezando al lado izquierdo, el estrés respiratorio que se produce, ¿se fijan? Pero esto es típico de una neumonía, donde el bichito se mete y crea todo ese problema. Bueno, esta es una imagen, la otra es la infección que se produce por tuberculosis, ¿ya? Generalmente se ve afectado especialmente a nivel de los lóbulos superiores, hacia el ápex del pulmón, ¿ya? Eh, no muestra la imagen típica esta que es una TBC miliar, que, bueno, que se fijan que ahí el intersticio está un poquito ocupado, al lado derecho especialmente. El neumotórax, que siempre es característico de un accidente, ¿ya? En la cual la pleura, ¿no es cierto?, entra aire y el pulmón, como se desinfla, ¿se fijan? No se ven los vasos ni se quiere, ni se ve el broncograma aéreo. Entonces ahí, producto de alguna bula que se rompe también, puede producir un neumotórax. Y esta es la imagen característica de un neumotórax. Y la otra es el derrame pleural. Ya la ocupación, ¿no es cierto?, de líquido en la pleura se produce niñas que me están llamando por teléfono. Un chiquitito, por favor, ya. Pero un poquito. No sé, espera un poco. Veinte horas. ¿Escuchan? Disculpen.
que hay un problema me están llamando de la clínica, pero no estoy de turno, hay un problema con el colega que parece que no está. ¿Me escuchan? ¿Aló? Sí, profe. Ya, disculpen. Ya, la otra característica, ¿no es cierto?, es el derrame pleural, ¿ya? Que es acumulación de líquido, ¿no es cierto?, en la pleura, ¿se fijan? En un paciente. Bueno, están las masas a nivel del mediastino, ¿no es cierto? Los que se forman en el mediastino anterior, el mediastino medio y mediastino posterior. Eso está escrito ahí más o menos para que vayan viendo. Generalmente, bueno, en el mediastino medio se ve el agrandamiento del ganglio linfático, ¿no es cierto? Algún quiste broncogénico, N a través del agujero Morganini, aneurisma aórtico y disección aórtica, que no tenemos imagen de eso, pero bueno. Y el mediastino anterior, especialmente en el espacio prevascular, el tipoma, que es a nivel, ¿no es cierto?, supraaórtico, se fijan, el timoma, y el mediastino posterior, que obviamente mielomeningocele, que afecta en la columna, más que nada. El mediastino anterior, un timoma, en el espacio prevascular, se fijan, bastante grande, aumentado de tamaño, asimétrico, de imagen característica, un timoma, se fijan, bastante grande. Tumores, ¿no es cierto? Un teratoma, ahí, un mediastino. Las masas tiroideas también las podemos visualizar, ¿no es cierto?, en el de la tiroides. Bueno, ahí sale las características como se presentan, ¿no es cierto? Y ahí tenemos, ¿se fijan? Supraaórtico este, bastante grande la tiroides y el tumor. Neoplasia a nivel del parénquimo, que se llama mesenquimatosas, ¿no es cierto? Que pueden ser lipoma, fibroma, hemangioma o linfangioma. Estoy pasando rápidamente este PPT porque realmente ahí está. ¿Se fijan? Neoplasias. El mediastino es el mediastino anterior. El mediastino medio, ¿no es cierto?, aumento de los ganglios. Esta es la anatomía normal, especialmente a nivel infraaórtico. Cuando digo infraaórtico, está debajo del callado de la aorta. Está la aorta descendente y la aorta ascendente. Pero fíjense, esta no es la anatomía normal que uno conoce. Y ahí está la bifurcación al nivel de la carina, broncofuente derecho, broncofuente izquierdo. ¿Se fijan? Entonces hay aumento ahí de los ganglios que no son normales. Entonces esta anatomía uno no dice si es infraaórtico, ¿no es cierto? El mediastino infraaórtico, la anatomía de esta anatomía que conocemos. Por eso es importante, yo le decía, que conocer la anatomía normal y después ya uno se va dando cuenta que esto no es normal. Bueno, ahí están las características: ensañamiento del mediastino, aumento del tamaño, hay disminución de la densidad, ¿no es cierto? Y aumenta la densidad presenta algunas calcificaciones. Los quistes broncogénitos, el nivel de líquido. Acá estamos a nivel del callado, ¿se fijan? Hay un quiste broncogénico ahí. Y desplaza la tráquea, ¿se fijan? Los pleurocardíacos, ¿no es cierto?, que da en la periferia del corazón, ahí, ¿se fijan? Bastante grande. Las hernias, a través del agujero Morganini. Los contenidos abdominales suben al tórax, ¿se fijan? Suben al tórax. Y el aneurisma aórtico, que se ve la disección de la íntima de la aorta. ¿Se fijan? Ahí. Disección de la aorta. Esta es una aorta descendente bastante aumentada de tamaño. Debe medir más o menos 3 centímetros, normal. 3 centímetros. Que esta mide mucho más. Pues. Acuérdense que con la aorta ascendente mide entre 3,5 a 4,5 centímetros. Y después en el callado unos 3 centímetros. Y acá estamos a nivel de la ventana aortopulmonar. Pero esta aorta descendente es bastante agrandada de tamaño. Sí, hay una disección aórtica. O sea, un aneurisma aórtico torácico.
La disección aórtica es esta, ¿se fijan? Acá quiero decir, ¿se fijan? De la aorta descendente. Generalmente siempre compromete la aorta descendente. Y puede estar expuesta, ¿no es cierto?, a rotura. Ese es tipo A y la otra es tipo B. Entonces hay dos lumen que pasa por la íntima y no se fijan, y esta disección se puede romper en algún momento. La imagen no es muy buena de la aorta, también bastante descendente, bastante grande, ahí se fijan. El mediastino posterior, los tumores neurogénicos, neurogénicos, bastante, se fijan, deformados, no tiene un orden, ocupa toda la parte pulmonar, y este es producido a nivel de los nervios acá. Después este tipo de los ganglios, los neuroblastomas, bueno, a todos quiero ir pasando rápidamente. Los mielomeningoceles, se fija, una columna. Dice más o menos la presentación, que era para hacer rápidamente, porque es un PPT bastante complicado, si no muestra lo que se puede producir en el tórax, tanto en el mediastino o en el parénquima pulmonar. Pero es bastante complicado, lo importante acá es que nosotros, como tecnólogos médicos, debemos reconocer, vamos a conectar el video, debemos reconocer lo que es normal, ¿ya? Voy a cerrar esta ventana, espera un poquito. Quiero mostrar qué razón a todo esto. Voy a checar un poquito esto. No puedo reducir. Quiero mostrarle algo con respecto. Fíjense, yo le estuve mostrando la clase pasada un angiotac. Hay dos formas, el angiotac, para ver vasos mediastínicos, tanto la aorta, ¿no es cierto?, con formación de los vasos mediastínicos, y la otra, el angiotac, que también se realiza es por tromboembolismo pulmonar. Entonces, lo que quiero mostrarle es las dos formas de hacer el angio, porque el angio que le mostré en la clase pasada, nosotros poníamos el control, ¿no es cierto?, o precontrol, se puso en la aorta ascendente, pero en el caso cuando hace por tromboembolismo pulmonar, nosotros los vasos que queremos visualizar en el tórax son la arteria pulmonar. Entonces el precontrol ya no se pone en la aorta ascendente, sino tenemos que poner el precontrol o el bolus, ¿no es cierto?, utilizarlo en la aorta de la arteria pulmonar. Entonces eso quiero mostrarles, este angiotac, vamos a abrirlo, cómo se realizó, porque eso es importante que vean cómo. Y vamos a ir viendo un poquito de anatomía también. Esta es una paciente que tuvo un COVID, ya, y presentó problemas respiratorios. Ya salió de su cuarentena y presentó problemas respiratorios. Entonces, recordándolo más tarde, me estoy pidiendo puras actualizaciones, qué terrible. Aparecen puros pantallas ahí. Que actualizar, no quiero actualizar. Bien, vamos a compartir. Este es un angiotac de tórax. El otro angiotac de tórax que yo lo mostré, no paré el video, no importa. Era con respecto a vasos mediastínicos. Pero esta es otra forma de hacer angiotac de tórax, y la cual es por tromboembolismo pulmonar, ¿ya? Por TEP. Ahí le estoy mostrando que hay una forma de hacerlo con el test bolus, que generalmente nosotros no hago el angio de tromboembolismo pulmonar, y ahí estoy viendo qué elegir, si hacerlo como angiotac de tórax,
utilizando el precontrol o el test bolus. Esa es otra forma de hacerlo. ¿Ya? Pero acá en el test bolus lo que hace, ¿no es cierto?, el equipo, uno inyecta una cierta cantidad de contraste y cuando uno va viendo el bolus, él lanza en forma manual el medio contraste. ¿Ya? O sea, uno ve. En cambio acá decidimos, ¿no es cierto?, o sea, decidí hacerlo como angiotac, ¿ya? Pero por TEP. En el otro paciente que les mostré de angiotac de tórax, que era para ver más o menos clínico, el precontrol nosotros lo pusimos a nivel de... Fíjense una cosa cuando uno comete el error. ¿Qué falló ahí? ¿Por qué me salió, por qué salió eso? El topograma. ¿Alguien se le ocurre, niñas? ¿Qué pasó acá? Porque salió harto cerebro, se fijan, pero alcancé a parar. Es la posición del paciente, ¿se fijan? No se ingresó, porque hay una línea, en el escáner hay una cruz que te da que te indica, ¿no es cierto?, dónde vas a poner el inicio del paciente, que es el centrado primario, que uno le llama. Y después uno aprieta un botón y te lo lleva al centrado que realmente uno quiere y lo lleva al nivel del corte, donde va a ser el corte del equipo. En cambio, acá el paciente quedó mal situado, entonces por eso salió. Y por eso después se repitió el escano. Vuelvo uno a repetir. Está el P de control, está el bolus y está el control. ¿Se fijan? Pero este es un angiotac por tromboembolismo pulmonar. Ahí hay que esperar que, porque el equipo como está girando, ¿no es cierto? Hay que esperar nuevamente que se ponga en la posición frontal, arriba, ¿se fijan? Ahí, en la posición del tubo arriba. Entonces carga. Al repetir, tienen su laxo ahí, cargando el modo. No sé si se alcanzan a ver ahí, cargando el modo. Y tiene su tiempo. Es importante que vayan a los hospitales. El pulso inicial y ahí ya está el escanograma que realmente el topograma de lo que uno quiere realizar. Ahí sí. Entonces acá empieza a ubicar, como nosotros tenemos que ubicar el control, ¿no es cierto? Vamos a hacer lo que está haciendo es copiando nuevamente, ¿no es cierto? Hacer una fase, un tórax sin contraste. Entonces se copia esto que está acá y se sube. Lo que pasa es que no quería el botón del mouse copiarme. Entonces vamos a hacer una fase sin contraste, se fijan ahí buscando el FOC, el tamaño y lo que vamos a recorrer. Siempre uno deja pasado, realmente. Tenemos que hacer un escanograma, un TAC sin contraste, porque tenemos que ubicar dónde vamos a poner el precontrol. En cambio, la otra forma de hacerlo con bolus es diferente, porque uno lanza y realmente que mirando cómo va saliendo el bolus y llega al bolus y ahí uno realmente lo dispara en forma manual. En cambio, acá es un poco más automático. Mover al paciente, va a ser movimiento, ahí va subiendo, se fijan, el azul, va a ser movimiento cráneo caudal. Y ahí salió la fase. Entonces nosotros tenemos que ubicar esta anatomía, ubicar, ¿no es cierto?, la arteria pulmonar en el control. Empieza a ubicar, se fijan, moviendo la imagen, y ahí estamos, ahí. Lo importante es hacer la fase sin contraste porque tiene una calcificación a nivel del callado aorta, ¿se fijan? Ahí está la arteria pulmonar. Entonces acá nosotros tenemos que visualizar, ¿no es cierto?, que esté con bastante intensidad
opacidad, quiero decir, con bastante opacidad lo que es la arteria pulmonar y los vasos que van a ingresar al pulmón, tanto al lado derecho como al lado izquierdo. Ahí ubicamos la imagen, movemos el track, ¿no es cierto?, el mouse, ubicamos la imagen que queremos visualizar y hacemos el corte a ese nivel. Que algunas veces, como el paciente tomó aire, ¿no es cierto?, aguante, esto se hace sin respirar, entonces algunas veces no ubicamos, no se ubica bien, porque al momento de que el paciente, como se hace sin respirar, se ubica, no queda en la misma posición, no queda en la misma posición, ya quedó más abajo. Podemos ubicar justo donde está el nacimiento, ahí se va a hacer el corte, se fijan, del precontrol, donde voy a poner el bolus, el control, quedó más abajo, quedó casi ahí a nivel de la aorta, ¿se fijan? O sea, de la arteria pulmonar, de la salida de la arteria pulmonar. Entonces el control tenemos que ponerlo justo acá. En cambio, el otro angiostac que yo les mostré, pusimos en la aorta descendente, esa es la aorta ascendente. Acá necesitamos ver la arteria pulmonar, por eso es tromboembolismo pulmonar. Volvimos a repetir el precontrol. Como el equipo hace el corte sin avisarle al paciente que tome aire, entonces la posición va cambiando. Se vuelve a repetir con precontrol, hasta ubicar donde queremos poner el solo corte, ¿se fijan? Ahí está más o menos, al final me quedé con el control, con la primera imagen casi, que tenía. Y acá ubico el control, ¿se fijan? Con el mouse, y ahí pongo la imagen y la centro, justo en la arteria pulmonar. Entonces, cuando la imagen, el medio contraste se inyecte con la bomba inyectora a 4 ml por segundo, cuando empieza a aumentar la intensidad o la opacidad de la arteria, el equipo va a hacer el disparo a través del bolus, en forma automática. El número de exploraciones sin movimiento de la camilla, alrededor de unos 40, pero ya a los 15 o 12 cortes ya se empieza a visualizar el pulso iniciar y el avance es cero, o sea, quiere decir que la camilla no avanza, sino hace 40 exploraciones, antes llega a las 13, 14 exploraciones y ya se empieza a ver la opacidad de la arteria pulmonar para el disparo. Y ahí uno va a preparar la jeringa, como siempre lo he dicho, vamos a aumentar la velocidad del video. Entonces lo ubicamos el control que se va a realizar con un retardo de 8 segundos, más o menos un retardo de 8 segundos, momento del disparo al equipo, que me dé tiempo a mirar cuando venga el medio contraste a través de la arteria pulmonar. 40 exploraciones, se fijan, y hay que botar el botón iniciar junto con la bomba inyectora. Se hacen las dos juntas, iniciar la bomba inyectora y iniciar el equipo. 150 ml, en este caso lo pusimos 100 ml, no a la paciente, con 4 ml por segundo, con un PSI de 250, o sea, la presión que tiene la jeringa. Generalmente los angios, las jeringas inyectoras con doble cabezal les dan menos artefactos, especialmente a nivel subclavian. Ahí está el retardo, se fija, entonces cuando llegue a 80 Hanfield, se lanzó el contraste y el equipo al mismo tiempo, el retardo, se fija, y ahí está. La intensidad, 80 Hanfield, ¡pum! Y ahí el equipo empieza la adquisición. Y acá es importante esto, ¿se fijan? Importante visualizar la arteria pulmonar bastante opacificada. Se fijan que la aorta ascendente no tiene mucho contraste, acá es importante la arteria pulmonar, tanto en el callado como la arteria pulmonar derecha y la izquierda.
Ahí uno empieza a recorrer y ya el examen se terminó. ¿Se fijan? Opacidad de bastante. Entonces, este es por tromboembolismo pulmonar. Entonces, vemos que los brazos que ingresan, ¿no es cierto? Arteriales acá, a nivel del parénquima. Se está haciendo ahí recorrer, ¿no es cierto? Este es por trombo. Angiotac por TEP, por tromboembolismo pulmonar. El otro que le mostré, el otro caso, estaba en la aorta ascendente, para ver vaso mediastínico. Lo que interesa es visualizar la arteria pulmonar, que se ve bastante bien. ¿Se visualizan? ¿Se fijan cómo se ve la arteria pulmonar? Se ve sumamente bien. El corazón, ¿no es cierto? Bueno, ahí se va a hacer la reformación de 1.5, 245 imágenes, y la presentación de los vasos, ¿se fijan? Se ve muy bien. Angiotac por TEP. La paciente estaba normal, no venía nada de tabique interventricular, ¿no es cierto? La arteria pulmonar se ve bastante bien. La intensidad del medio contraste de la vena cava superior, se fijan, bastante intenso, y produce artefactos, como unas líneas ahí, y uno empieza a recorrer cómo quedó. El artefacto que produce ahí, por la intensidad del medio contraste. Esta que es una jeringa de un cabezal, por eso produce ese artefacto. La jeringa de 2 cabezales permite diluir un poquito el medio contraste con suero fisiológico y medio contraste, entonces no pacifica tanto. Este es un angiotac por tromboembolismo pulmonar. Ya, ¿se fijan? Vamos a la diferencia, ¿se fijan? Entonces, pues uno ya comienza las reformaciones del examen propiamente tal, en máxima intensidad de píxeles, pero vamos a abrir otra. Bien, vamos a mirar algunos casos. Se me cerró el oros. Cada rápido vi actualización. No quiero actualizar. Voy a parar un poquito el video y vamos a compartir acá. Bien, vamos a ir viendo algunos casos. Este es con contraste. Bueno, generalmente el tórax hay que verlo con contraste, ¿ya? Sin contraste y con contraste. Con contraste el tórax se visualiza mejor los pasos, así que vamos con contraste y vamos a ir viendo un poquito de anatomía, si se acuerdan un poquito ustedes de anatomía. ¿Me escuchan, no es cierto? Al momento no se ha desconectado este asunto. Ahora no quiere funcionar. Ya ahí sí. Entonces vamos a dividir el tórax en tanto lo que es mediastino supraórtico, que va de lo que es el callado, ¿no es cierto?, de la aorta donde nacen los vasos, hasta el opérculo torácico.
Ya eso lo vamos a llamar como supraórtico. Esto es el opérculo torácico. Acá tenemos lo que es el opérculo torácico, ¿ya? Hasta el callado, el mediastino supraaórtico, ¿ya? Y después vamos a tener el mediastino subaórtico, que es bajo del callado, ¿no es cierto? Que va del callado y que están las grandes cantidades de ganglios, ¿ya? Y hasta la parte superior del corazón, de las cavidades cardíacas, ¿ya? Subaórtico. Y mediastino paracardíaco va a ser, ¿no es cierto?, desde la parte superior del corazón hasta el diafragma, ¿ya? Pero en la zona, lo que es subaórtico, está la gran cantidad de ganglios. Entonces, de la anatomía normal que ustedes conocen, vamos a ir viendo anatomía normal, desde el opérculo torácico, vamos a empezar del opérculo torácico, empezamos a ver algunos vasos, vamos a ver, esto sería, ¿no es cierto?, jóvenes, la tráquea, ¿no es cierto?, y el exófago, ¿ya? Entonces, para ubicar algunos vasos, el tórax generalmente se hace a los 50 segundos, entonces, como se hace a los 50 segundos, veo venoso y arterial al mismo tiempo. Para ubicar los vasos, la mejor manera de ubicar los vasos es, estamos viendo la yugular a ambos lados, ¿se fijan? Es ir, ¿no es cierto?, a la zona que nosotros conocemos como los 5 vasos. En la zona de los 5 vasos. Que esta anatomía es a nivel del callado, ¿se fijan? Este es el callado. La zona del callado órtico y de ahí bajamos supraórtico. Bien. Yo este nivel, la clase pasada, la anatomía normal. Ahora, ¿qué les llama la atención en esta zona? Esto corresponde a la vena bracocefálica, ¿ya? O vena nominada, ¿no es cierto? Esto corresponde a la arteria bracocefálica o arteria innominada. Entonces, si uno se empieza a estudiar generalmente los vasos, ¿no es cierto? Los arteriales generalmente son posteriores a los vasos venosos, o sea, quiere decir que las venas o la parte venosa está más anterior y hacia posterior, ¿no es cierto? Generalmente están los arteriales, especialmente a nivel supraórtico, ¿ya? Acá tenemos lo que es la tráquea, ¿se fijan? Y tenemos lo que es esófago. Entonces, esta anatomía que estamos viendo acá, a nivel de, ¿qué les llama la atención? Vamos a ir recorriendo, subiendo, ¿no es cierto? Acuérdense que la vena bracocefálica, ¿no es cierto? Este es es la vena bracocefálica del lado izquierdo. Vamos a seguir el recorrido, ¿se fijan? Y generalmente las venas o los vasos, ¿no es cierto? Son a nivel de la clavícula, ¿se fijan? Entonces, a nivel de la clavícula. Al vaso ahí, ¿se fijan? Vena bracocefálica, ahí, va a formar con la vena subclavia izquierda, ¿no? O sea, subclavia derecha, para formar la vena cava superior. Pero a este nivel, ¿no es cierto?, donde están los 5 vasos, yo le dije que había un espacio que era pretraquial. Entonces, ¿qué les llama la atención acá? En esta imagen, vena bracocefálica, arteria a nivel de las 12, ¿no es cierto? A nivel de la una, esto viene como un relojito, a nivel de la una, la carótida izquierda, arteria izquierda, y a nivel de las 3 o 4, la arteria subclavia izquierda. ¿Le llama algo la atención acá? Dentro de la anatomía normal.
El esófago, ¿no es cierto?, con bastante deglución, ¿no es cierto?, de aire, bastante ensanchado con deglución de aire. ¿Les llama algo la atención acá? Algo de la anatomía normal, jóvenes, ¿me escuchan? ¿Qué les llama la atención? A nivel de mediastino, supraaórtico. Este es el callado de la aorta. Y ahí está el nacimiento de la subclavia, carótida y la arteria nominal. O arteria o tronco bracocefálico, arteria bracocefálica. Carótida derecha, común, o sea, izquierda, y arteria subclavia izquierda. Y esta es parte del callado. Esto, ese espacio que hay ahí, que es el espacio pretraquial, ¿se fijan? Es una masa. Es una masa que está ocupando el espacio. Si uno empieza a seguir esa masa, si ya empieza en la parte bastante arriba, ¿se fijan? Están los dos yugulares a ambos lados. Lleva, ¿no es cierto? Si seguimos los vasos, troncobrachocefálica forma la carótida común y la arteria carótida común derecha y la arteria subclavija derecha. ¿Se fijan? Ahí. Si uno empieza a bajar hacia abajo, forma una masa ahí, a nivel del tronco bracocefálico, la parte anterior de la tráquea. ¿Se fijan? Entonces esto no es normal. Y si uno sigue, la masa es mucho más grande. A nivel del callado, este espacio, hay nódulos, pero fíjense en la imagen que se ve hipercaptante con casta contraste, imágenes hipodensa ahí, no captación de contraste, desplaza la vena cava superior, las chicas su volumen, la masa, ¿se fijan? La ventana aortopulmonar, que yo les dije que en esta ventana aortopulmonar no debe haber ganglios, hay bastante ganglios, mayor, ¿no es cierto?, en su diámetro transverso a 10 milímetros, bastantes ganglios, hay una masa que está ocupando todo el mediastino medio, además presenta zonas calcificadas, ¿se fijan? Calcificaciones a nivel de la arteria pulmonar, a nivel de la carina, empieza la otra parte importante, ¿no es cierto?, es la arteria pulmonar y aparte de la masa que estábamos viendo que era anterior, ¿no es cierto?, bastante ganglios. ¿Qué otra cosa más le llama la atención? Estamos a nivel de la carina, fíjense. Masa. Hay una masa, ¿no es cierto?, en el mediastino posterior. Miren, eso no es normal. Acuérdense que a este nivel alcanzamos a ver lo que es la venacio. La arteria pulmonar, la vena cava superior está desplazada. No es redondita. Una anatomía normal, ¿se fijan? Desplazada por esa masa, estamos a nivel de la carina. Broncofuente derecho, broncofuente izquierdo. Entonces, miren el mediastino. Masa. Comprime lo que es el esófago, ocupando parte del esófago. Yo no delimito muy bien las paredes del esófago. Ese esófago. Arteria aorta descendente, aorta ascendente. Tronco, ¿no es cierto? Entonces hay una gran masa en el mediastino. Tanto el mediastino medio, ¿no es cierto?, con el mediastino posterior. Si vamos bajando, ¿no es cierto?, a nivel, fíjense, todo lo que es la parte del ilio, todo ocupado por una masa. Seguimos más abajo, fíjense. Masa, esta es la vena pulmonar inferior, derecha, inferior izquierda. Y seguimos, ¿no es cierto? Esto no es normal. Porque si uno conoce la anatomía normal, esto no es normal, ¿se fijan? Entonces acá tenemos un cáncer
bastante invasivo en el mediastino. ¿Se fijan? Y más encima hay que hacer la biopsia realmente. Yo no sé si este paciente, fíjense cómo está todo el mediastino ocupado. Inclusive hasta la zona del donde llega el esófago, también se ve una zona que no es normal, la entrada hacia el estómago, el píloro. El esófago y mano el píloro, que es del cardias. El esófago, se fija en la entrada del estómago. Entonces acá tenemos, esto por eso le decía yo que la anatomía es importante. Ventrículo derecho, ¿no es cierto? Ventrículo derecho, ventrículo izquierdo, aurícula derecha. Entonces, la anatomía es importante. Entonces acá tenemos un caso mediastino, tanto posterior y medio, se fijan, tanto infra, supraórtico y paracardíaca, ocupado. No es normal. Miren cómo se ve el esófago ahí. Está afectando las paredes del esófago también. Ahora acá todo el mediastino. Entonces ahí tenemos un cáncer, un tumor bastante complejo. El paciente había presentado problemas respiratorios, realmente no se sabía lo que tenía, pero realmente haciendo el examen ya se determinó más o menos lo que tiene. Ahí se alcanza a ver, no, eso no es calcificación, se alcanza a ver, yo les dije que la vena cava superior, no, en este sector, la ventana aortopulmonar, esta es la vena ácido. Entonces me cambia totalmente la anatomía de la vena ácido, que es la unión de la vena cava superior, ¿no es cierto? Y hacia el arco del ácido, que se viene ahí. Entonces cambia todo. ¿Se fijan? Vamos a ver de tórax. Tengo que recorrerlo completo para saber de qué se trata. Tórax, pulmón, tórax, volumen. Ya, generalmente el tórax lo vamos a ver con contraste. El tórax se ve mucho mejor con contraste. Ya esta anatomía ya es un poquito más, es tórax, abdomen y pelo, por eso se alcanza a ver el tórax. Pues me interesa el tórax y la parte miastínica. Disculpen. Vimos lo que es densidad de parte blanda de ese paciente, ¿ya? Pero hay una cosa que me faltó mostrarle del paciente ese. Esta. En el tórax hay que ver densidad de partes blandas, ¿no es cierto? Lo que es la parte del mediastino. Y la otra, la densidad de parénquima pulmonar, que me faltó mostrarle. Aparte del tumor que tiene el paciente, fíjense la gran cantidad en el parénquima. ¿Qué son esas imágenes como quísticas en el parénquima? Fíjense. Este es el mismo paciente que tenía problema mediastínico, un tumor de tipo broncogénico tiene que ser. Imagen en panal de abeja, como panal de abeja, se fijan, el parénquima y bulas gigantescas, ¿se fijan? Bulas gigantescas. Este es el mismo tórax del paciente, o sea, es la imagen hacia la periferia, ¿se fijan? Bastante nodulillos ahí. Entonces, es típica una imagen de un paciente que está con una metástasis.
Karina, broncofuente derecho, broncofuente izquierdo. Bulas, fíjense, fibrosis, bulas bastante grandes. Y fíjense hacia la base. Por eso le decía yo que generalmente es bastante complicado visualizar, porque tiene todas las características de una enfermedad bulosa. Hay bulas por todos lados. Tiene panal de abeja, que tiene como virus esmerilado. ¿Se fijan? Entonces, claro, uno ve el mediastino y simplemente ya asocia que es una metástasis, simplemente así. Y tiene bulas bastante grandes, ¿se fijan? Entonces el paciente, uno se pregunta cómo respira, realmente tiene todo ocupado, mira, una tremenda bula. Bastante fibrosis, ¿no es cierto? Y patrones de nodulillos ahí, ¿se fijan? Que se pierde ahí. Y esto también puede estar, la imagen del PPT anterior, ¿no es cierto?, que puede estar asociado a metástasis. Este es el paciente que está con el problema del mediastino. Bien, vamos a ir, ¿qué razón acá? 43. Este paciente, vamos a ver el tórax. Ahí al nivel del opérculo torácico, ¿no es cierto?, hay unas cicatrizaciones pleurales más que nada, la parte superior. Pero este es un parénquima normal, ¿no es cierto?, de un paciente. ¿Se fijan? Entonces siempre yo le decía, ¿no es cierto?, que va un bronquio con su vaso. Bronquio con su vaso. ¿Se fijan? Un bronquio con su vaso. Siempre ese va. Y hacia la periferia, ¿no es cierto?, va disminuyendo de tamaño. Va disminuyendo de tamaño. Entonces ya acá empezamos a visualizar, ¿no es cierto?, la cisura mayor y las cisuras menores. Entonces divide, ¿no es cierto?, lo que es el lóbulo inferior derecho acá, ¿se fijan? El lóbulo medio y el lóbulo, o sea, el lóbulo medio acá, y este es el lóbulo superior, que empieza a aparecer ahí. Y acá el lóbulo inferior y el lóbulo superior, que uno empieza a ver las cisuras, ¿se fijan? Entonces uno empieza a mirar el parénquima y este es un parénquima normal. Broncofuente derecho, ¿se fijan? Con sus ramas. Este va hacia la língula. Broncofuente derecho, broncofuente izquierdo, derecho, ¿se fijan? Este va al lóbulo medio, o sea, al superior, el lóbulo medio, de acá. Y siempre va acompañado de rama, un arterial y un bronquio van juntos, ¿se fijan? Bronquio, vaso, siempre van juntos. Y uno ve el parénquima y no llama la atención. O sea, es un parénquima normal. Vamos a ir tiene algunas, si se fijan acá, cuando uno empieza a recorrer, tiene una fibrosis, pero son fibrosis pleurales más que nada. A nivel de la... ¿Se fijan eso? Que no tiene mayor característica ¿cómo se llama?, de patológico. Son reflexiones pleurales que se producen en la fibrosis a nivel de la pleura, nada más que eso. Eso es lo único que llama la atención. Nada más. ¿Se fijan? Esta parte normal. Y a nivel de acá a nivel de la tráquea. ¿Se fijan? Son reflexiones pleurales más que nada. En el parénquima, pero el resto del parénquima, especialmente hacia la periferia, se ve bastante bien. Lo otro que llama la atención en este paciente, porque se los puse, salvo esas reflexiones que están ahí, pleurales, ¿no es cierto?, es porque hay un artefacto.
a este nivel. ¿Se fijan? Ante tórax. Este paciente es un paciente que se controló por un sarcoma, ¿no es cierto?, de muslo izquierdo y que dio metástasis hacia la columna. Hace 6, 7 años atrás más o menos. Entonces ahora se estaba controlando. Y uno va, ¿no es cierto? Por eso el escáner tiene un filtro, en la cual me permite, fíjense, el mismo corte. ¿Se fijan? Es el artefacto. Entonces el filtro, ¿no es cierto?, es mejor que la resonancia, porque la resonancia, yo hago una resonancia, la resonancia no me va a dar señal en la zona donde hay artefactos de cosas metálicas, de titanio. Simplemente no hay señal. Pero fíjense, ese es el artefacto que uno veía, ¿sí?, los tornillos de osteosíntesis del paciente. Entonces ahí está. Es que nada, por eso se los puse, para que vean la calidad de los escáneres actualmente. O sea, me permite ver los tornillos, ¿se fijan? Los pernos de la osteosíntesis en la columna. Esos son de fijación, más que nada, porque tuvo un cáncer acá, una metástasis, entonces hubo que fijar, ¿no es cierto?, la columna a nivel dorsal. Nada más, que por eso se los puse para mostrárselo. Entonces lo que hace uno, ¿no es cierto?, cuando ve ese artefacto y ve que hay, bueno, sabe la enfermedad del paciente por los antecedentes, uno tiene que hacer filtro óseo. ¿Se fijan? Por eso es importante que vayan conociendo tal de tora, ya. Vamos a ver el mediastino rápidamente. Si le llama algo la atención, es sin contraste, así que realmente yo le he dicho que no alcanzamos a ver vasos, estamos a nivel de los 5 vasos ahí, ¿se fijan? A nivel de los 5 vasos. Hay un nódulo a nivel pretraqueal. ¿Se acuerdan del paciente anterior que le mostré con la masa? Se fijan, hay un nódulo a este mismo nivel. La vena varicocefálica derecha, vena varicocefálica izquierda, arteria innominada o arteria tronco varicocefálico arterial. Generalmente yo le dije, lo arterial está posterior y lo venoso está anterior. Arteria carótida común izquierda, arteria subclavia izquierda, sin contraste. Y hay una imagen que no es vaso, sino es simplemente es un nódulo. Tráquea o esófago, ¿ya? Y bueno, y todas las partes blandas, ¿no es cierto? Y la parte ósea que uno ve de la escápula. Pero me interesa el tórax. De ahí vamos a nivel del callado, ¿se fijan? Subclavia, vena ácido, eso no es vaso, es un nódulo, un ganglio. Un ganglio bastante aumentado de tamaño, porque no es vaso, esta es la vena cava superior y esta es la vena ácido, está sin contraste. Aorta ascendente, a nivel de la ventana aortopulmonar, hay unos ganglios, pero este es bastante grandecito, ¿se fijan? Porque no es vaso. Profe, Sí, dime. profesor, disculpe, a mí se me ve como la imagen minimizada, no está como grande. Y el mouse se ve Más. arriba, no se Uy, ve. tienes razón. Me quedé sin internet, bueno, nada que ver. Ay, pero déjame dejar de compartir porque se. ¿Me ven o no? Sí, pues estoy conectado. Estoy conectado. ¿Qué onda? Mira, discúlpenme, tengo el computador al lado, pero estaba más preocupado del computador acá. ¿Y por qué no se ve la...? Espera un poquito. Gracias por... Algo pasó acá. Vamos a compartir nuevamente. Claro, pues estoy viendo yo la imagen. Esta... Esa... No se agranda. Y empezamos con problemas. Ahora pulmón. Ya, ya sé. Ahí estoy con la pantalla hacia abajo, ¿no es cierto? La pantalla que están viendo ustedes. Se supone que yo, si hago doble clic acá, debiera agrandarse la pantalla a ustedes también, porque no se agranda. Vamos a regresar ahí, ya sé por qué. Me abrió otra ventana al lado. Esta sí. Ahora sí. Me abrió
Me abrió otra ventana. ¿Ahora sí? Ya. Ahí sí. Sí, Ahí profe, ahí también. sí. Ah, me abrió otra ventana de compartir. ¿Qué onda está? Algo hablé de usted. Ya. ¿Se acuerdan del paciente de la imagen? Acá estamos a nivel de los 5 vasos. ¿No? Tenemos la vena brachiocefálica derecha, la vena brachiocefálica izquierda. Disculpe que hable rápido, ya. Es por el tiempo. Eh, la vena brachiocefálica o innominada, que también le llaman, arteria innominada o arteria tronco brachiocefálico, ¿no es cierto? Carótida, común, derecha, izquierda, arteria subclavia izquierda. Y esa imagen que está ahí, ¿se fijan? Es un nódulo, no es vaso. Porque yo le hablé de 5 vasos acá, ¿se acuerdan? 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces ese es un nódulo. Digamos, en el del Callao, ¿no es cierto? Ya ahí forma la arteria subclavia, ¿no? O sea, la vena subclavia izquierda con la vena subclavia derecha forman la vena cava superior, ¿se fijan? Ahí está la vena ácido. Y eso no es vaso, sigue siendo un ganglio. En la ventana ortopulmonar hay algunos ganglios ahí, se fijan, y esto también no es vaso, porque esta es la vena cava superior y esta es la vena ácido, el arco de la vena ácido. ¿Se fijan? Pero en esa zona, acuérdense que esta zona es un espacio pretraqueal y prevascular, que tiene que tener la misma densidad de la grasita, ¿se fijan? El espacio prevascular. Estamos en la ventana ortopulmonar. Hay algunos ganglios ahí, ¿se fijan? Dentro de la anatomía, que están un poquito aumentados de tamaño. Seguimos y empezamos a nivel de la arteria pulmonar, que es el otro espacio que nosotros estamos viendo, ¿no es cierto? Que vemos la vena cava superior, ¿se fijan? Y llamó la atención, ¿no es cierto?, que en ese espacio a nivel de la carina, que también es un espacio donde hay ganglios, no se ven, no se ven ganglios aumentados, ¿ya? Broncofuente derecho, broncofuente izquierdo, aorta descendente, aorta ascendente, rama, ¿no es cierto?, de la arteria pulmonar, el nacimiento ahí. Estamos viendo sin contraste, ¿se dan cuenta? Pero fíjense que a este nivel se vuelve a ver, ¿no es cierto?, imágenes, el esófago, está ahí, se fijan, con poquito de aire, y esta es la vena ácido, la rama anterior. Bien, pero con este paciente voy a otra cosa. A esto. A la ventana de densidad, ¿no es cierto?, de partes, ventana de pulmón. ¿Qué le llama la atención? Ya han visto una imagen muy parecida. Vamos a ver del opérculo torácico, ¿no es cierto? Vamos a pasar hasta la tráquea. Tráquea. Imágenes, ¿no es cierto?, densidad diferente, especialmente en el parénquima, de tipo no fibrótica, pero de tipo vidrio esmerilado, ¿se fijan? Afectando el pulmón. Miren, con una fibrosis que afecta hacia la epitiferia del tórax, especialmente las bases, fíjense. ¿Por qué es vidrio esmerilado? Porque nos permite ver los vasos. Nos permite ver a través del vidrio esmerilado, ¿no es cierto?, ver los vasos, porque si fuera una condensación como neumonía, no vemos broncograma aéreo, pero acá vemos los vasos. ¿Se fijan? Vidrio esmerilado, como vidrio esmerilado parénquima pulmonar, pero nos permite ver el bronquio, ¿no es cierto?, y ver vasos hacia las bases, fíjense. Este paciente, joven, 45 años, COVID positivo, cuarentena,
problemas respiratorios a los 25 días después de tener el COVID. Por eso es importante, ¿no es cierto? Se lo muestro porque este es COVID positivo y el tórax alterado. Y esta es la típica representación, ¿no es cierto?, de la enfermedad de este maldito virus que tenemos actualmente. Que si el paciente tiene las defensas bajas, el pulmón casi, ¿se fijan? Todo el parénquima alterado. Claro, uno ve una imagen de tipo neumónico, una cosa así, pero es el virus que afecta el pulmón y se va comiendo el pulmón de a poco. COVID positivo. Por eso le decía la imagen esa de virus merilado, muy típica actualmente en los pacientes con COVID positivo y que le afecta al pulmón. Por eso los pacientes entran a la parte respiratoria. Le afecta bastante la parte respiratoria este bichito. Un bicho maldito, una cagada de bicho, pero es que el daño que lo produce. Y este no es paciente de edad, paciente joven. El famoso COVID. Digo famoso porque... Uy, se detuvo la... Bien, ¿qué otro caso? Vamos a ver. Bueno, son todos tórax y pelvis, pero quiero mostrarle un paciente. En la parte son todos tórax y pelvis, pero necesito mostrarle la importancia de hacer la fase. Fíjense. Vamos a compartir, espera un poquito. Este no es el paciente. Ya. No es el paciente, pero fíjense, es un paciente que tiene bastante ateroma. Sí, tiene bastante ateroma, ¿se fijan? Miren. Ateroma a nivel de la aorta. Está con contraste, eso sí, esta es la parte venosa. Generalmente un tórax abdominipelvis, pero me interesa, fíjense qué les llama la atención acá. Las coronarias nacen de ahí de la aorta ascendente. Fíjense las coronarias derecha, la coronaria izquierda, o sea, la coronaria derecha y la izquierda. Está con calcificaciones, fíjense. Coronaria izquierda y la coronaria derecha. Con ateroma. Bueno, es un paciente de 82 años. Miren, una coronaria. Calcificaciones, por eso se lo puse. Ya para mostrarle eso más o menos. La arteria coronaria se fijan derecha e izquierda, miren cómo están. Con calcificación y ahí se alcanza de las circunflexas, ahí también con ateromas. Y tiene ateromas por todos lados este paciente. Más que nada era para mostrarle este nivel del tórax de las coronarias que están calcificadas. O sea, en cualquier momento le puede dar un infarto si tiene las coronarias tapadas. Dios es grande, ¿se fijan? El paciente como tuna. Uno ve esto y dice, esto el paciente como tuna, pues tiene ateroma a nivel de las coronarias. 21 horas. Bien, el último caso quiero mostrarle, para terminar, que es un caso que voy a comparar. Ya. También es un tórax abdominipelvis, pero me interesa que vean solamente el tórax. Oye, ¿dónde estoy? Acá. Vamos a compartir pantalla. Ahí. Quiero que lo miren rápidamente, o sea, voy a recorrer la imagen y qué le llama la atención. Paciente joven, dentro de la anatomía normal que ustedes conocen. Estamos viendo, me interesa solamente la ventana mediastínica más que nada. Está hecho tórax abdomen pelvis, pero esta es la parte arterial, porque estoy viendo arteria, ¿no es cierto? Vamos a ir recorriendo
rápidamente. Entonces, ¿qué les llama la atención acá? Estamos a nivel de la carina, a nivel de la arteria troncoide, de la arteria pulmonar, a nivel de los vasos venosos, a nivel del corazón. Acá se ve muy bien, ¿no es cierto? Lo que es la aurícula, ¿no es cierto? La aurícula izquierda. En los vasos venosos, superior, o sea, superior e inferior, ¿se fijan? Los vasos venosos. ¿Qué les llama la atención? Está a nivel del corazón, vamos llegando al diafragma. ¿Qué le llamó la atención en este paciente? Algo no está normal. ¿Qué no está normal? A nivel del callado, voy a subir un poquito más arriba. Ya, esto es tráquea, ¿no es cierto? Y hacia posterior de la tráquea está el esófago. ¿Se fijan? Voy a mantener el mouse ahí. Fíjense, ¿qué pasó acá? ¿Qué es esto? Esófago. Esófago con aire. Esófago con líquido. 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 Ahí está la rama de la arteria ácica, de la vena ácica, ¿se fijan? Unida con la vena cava superior, tráquea, esófago con líquido, esófago con líquido, esófago bastante grande de tamaño, las paredes se conservan, esófago, 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 bastante grande, esófago, esófago. ¿Se fijan? Por eso es importante conocer la anatomía. A nivel del cardias, ahí tiene que ver el problema de la paciente. Un reflujo gastrocefágico, no sé, pero debe tener un problema del cardias. La paciente, 4 meses, 5 meses, una baja de peso increíble. Todo lo que comía lo vomitaba. ¿Por qué motivo? Está el esófago está lleno de líquido. Y no sabían lo que tenían. Entonces, es importante, ¿se fijan? Entonces, este paciente, cuando vean alguna patología que no es normal, esto es notificación de resultados críticos. A pesar que la paciente ya venía con 4 meses de estudio, que realmente todos los parámetros de estudio estaban normales, pero a nadie se le había ocurrido pedirle un TAC de tórax, abdomen y pelvis. A ningún medio, hasta que un médico le pidió tórax, abdomen y pelvis. ¿Por qué la baja de peso? Simplemente llegó por baja de peso de estudio. Entonces, cuando uno realiza este examen, vi esto. Notificación de resultados críticos. Por eso es importante que ustedes conozcan la anatomía normal. ¿Y qué es anormal? En el paciente anterior que tenía una metástasis completamente del mediastino de ese paciente, ya no hay notificación de resultados críticos, porque ya es un paciente que no necesita que lo traten rápidamente, sí que lo traten, pero ya es muy tardío. En cambio, esta paciente es diferente, ¿ya? El esófago bastante agrandado con líquido y uno debe avisarle rápidamente al médico que lo informe. Este paciente a esta altura debe estar operado porque lo operaban este martes de esta semana, claro. Yo lo hice el viernes. Y tenía ahora para el miércoles la operación. ¿Te fijas? Esófago, bastante agrandado y al nivel del cardio debe tener problemas ahí con la unión del estómago, a ese nivel. Algo debe estar pasando ahí que se produce el reflujo gastrocefálico y el cierre del esófago a ese nivel. Y la paciente, todo lo que comía, vomitaba, lógico. Así que iba a tragar la paciente. Estaba con puras papillas, puro líquido. Pero iba acumulando más líquido que no está el paso del esófago al estómago. Esófago. Ya, niñas, lo importante, ¿no es cierto?, es la anatomía normal.
Rápidamente se lo he mostrado, porque el tiempo no me alcanza a ir mostrando más lento las cosas. Ya, niños, nos vemos entonces la próxima clase. ¿Ya? ¿Alguna duda sobre esto, jóvenes? No, profe. Ya. Espero que le haya quedado claro. No le he subido el paciente para que lo hagan con el KIPAC, que ahora sí que eso lo voy a subir para que tenga algo para estudiar. Pero anatomía normal, ¿ah? Solamente anatomía normal, ¿ya? Todo lo que sea diferente a la anatomía normal que ustedes conocen, automáticamente es patológico, ¿ya? Y o variante, como en el caso del angiotac que le mostré, o variante anatómica, ya donde la posición, ¿no es cierto?, de la vena cava superior está al lado izquierdo, no al lado derecho. Eso también son variantes anatómicas, ¿ya? Ya, niñas, nos vemos la próxima semana, ¿ya? Que estén bien. Profe, Chao. la otra semana no es el práctico. Bueno, algo me dijo Gemma, no sé, pero ahí lo voy a llamar, porque Gemma le dijo algo en cátedra. El lunes tenemos la prueba de cátedra y el miércoles sería la de laboratorio. Ah, ya, perfecto. Ya, bien. Si es así, bueno, va a entrar Profe, cerebro. ¿Ah? la presentación que mostró al inicio está en intranet o en eLearn. Lo voy a subir a leer yo, ¿ya? Ah, ya, profe, gracias. Pero el práctico va a ser bien fácil, o sea, anatomía, y dentro de la anatomía normal que ustedes van a conocer del tórax, ¿no es cierto? Ver lo que les llama la atención de que no sea normal o variante. Entonces puede haber una pregunta en la cual vamos a poner una imagen de tórax, normal o patológico, por ser. Entonces, verdadero o falso, una cosa por el estilo. Entonces, va a ser así el estilo de prueba, pero generalmente siempre desde el punto de vista anatómico. Y la parte de cerebro, ¿no es cierto? Ahí tenemos imágenes de cerebro también, en la cual tienen que diferenciar hematomas subdurales, hematomas epidurales, esas cosas, que también puede ir con verdadero y falso, o selección múltiple, igual que la prueba anterior. Pero lo importante es anatomía, eso sí, ¿ya? No va a ser tan complicado el práctico. Lo importante es anatomía. Ya, jóvenes, entonces nos vemos en el práctico entonces. ¿Ya? Bien, Ya, profe. listo. Chao, chao. Chao. Chao, profe. Gracias, profe. Chao. Chao, chao.